que Pedro es el vocero. Estamos en Hechos capítulo 2. Ante las burlas de los enemigos a la manifestación gloriosa del Espíritu Santo, Pedro va a hablar como vocero. Entonces todo parece indicar que estaban sentados y ahora se pone en pie, pero se pone en pie con los 11, porque ya Matías ha sustituido a Judas y ahora el grupo de los 12 está unido. Es decir, Dios me le bendiga, Dios le guarde, queridos hermanos. Aquí estamos una vez más para continuar esta serie de estudios bíblicos. Como dijimos anteriormente, vamos a hacer un pequeño alto en el estudio de la Iglesia del Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, para ir a los Evangelios y ver la causa por la cual ellos actuaron de la manera que actuaron hasta donde hasta ahora hemos podido ver. El fundamento de toda esta manera está en las enseñanzas de Jesucristo. Si ustedes ven la actitud que ellos tomaron en el desenvolvimiento de su ministerio, tiene que ver mucho con el entrenamiento que Cristo les dio. Entonces, continuando con la iglesia del Nuevo Testamento, vamos a ver en Lucas capítulo 12, los primeros 3 versículos, el cuidado que hay que tener con la hipocresía, lo que en ese momento Jesús le llama la levadura de los fariseos. Yo sé que ustedes, como personas inteligentes, van a captar inmediatamente que esta enseñanza, pues lógicamente ellos la usaron en el capítulo 1, capítulo 2 del libro de los Hechos, porque hay personas que con la llenura del Espíritu Santo se van de boca. A veces no saben controlar lo que es ser un instrumento en la mano del Señor, y el mismo crecimiento, tanto cualitativo como cuantitativo, si no se sabe manejar en términos individuales, familiares y de la iglesia local, pueden ser hasta peligrosos. Pero aquí está la enseñanza del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 12 versículos 1, 2 y 3. En esta versión dice de la siguiente manera: en estas circunstancias, cuando una multitud de miles y miles se había reunido, tanto que se atropellaban unos a otros, Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por lo cual todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Siempre es bueno comenzar por la última parte, ¿no? de este trozo de la palabra del Señor que acabamos de leer, y las cosas que se dicen en oscuridad o en las habitaciones interiores, está hablando de lo privado, las cosas que uno habla en privado. Recuerden la primera acción disciplinaria de la iglesia del Nuevo Testamento en el libro de los Hechos, que fue el caso de Ananías y Zafira. Y ellos delinquieron, ellos mintieron, ellos planearon esto en la oscuridad, en habitaciones interiores, en lo íntimo. Más sin embargo, esto se hizo público. Solamente se aclarando para que los que le están dando seguimiento a esta serie de estudios bíblicos, pues recuerden que muchas de las cosas que ellos hicieron allí, la hicieron porque el Señor lo había enseñado. Ahora, el contexto que Jesús usa para aconsejar, entrenar a sus discípulos para que se cuiden de la hipocresía es un crecimiento descomunal de gente que se reúnen para oír a Jesús.
Esta versión habla de miles y miles de personas que por estar cerca de Jesús para verlo y oírlo hasta se atropellaban unos con otros. Y los discípulos pueden medir eso como un éxito descomunal y hasta cierto punto de fama. Entonces, este crecimiento fuera de lo común de gente que se reúnen para oír a Jesús. Este contexto no es malo, pero tiene sus riesgos. No se saben las razones precisas de por qué la gente se ha reunido, si hay motivos nobles o egoístas. Pero lo que sí quiere Jesús es que sus seguidores no tengan dos caras, que no sean farsantes ni actores teatrales con respecto al crecimiento numérico. Hay que tener mucho cuidado en esto. Y hasta ahora, ¿qué hemos visto en el libro de los Hechos? Bueno, nosotros vemos las primeras estadísticas arrojan un grupo de 120. El segundo conteo arroja 3,000 más los 120, son 3,120. Después de la sanidad del cojo, que sentaban en la puerta la hermosa del templo, esto subió a 5,000. Y luego se habla de cantidades casi innumerables hasta que vuelve a 12 con la persecución que se desató después de la muerte de Esteban. Pero solo para tener preciso esto, hermano, como un principio que uno debe tomar muy en cuenta. La hipocresía se había desarrollado en los centros de teatro griego y romano, donde una persona actuaba representando un papel de alguien que no era. Es como el cine moderno, la televisión moderna, las películas, las novelas, obras teatrales. Nosotros tenemos actores que representan un papel que en la vida real ellos no son eso. Entonces esta persona, que en griego le llamaban hipócrites, muy parecido a hipócritas en español, los hipócrites eran actores. Y no está hablando de una profesión mala, no, está hablando simple y llanamente de una profesión, de un papel que ellos representaban básicamente en el teatro griego o en el teatro romano. Hoy en día los teatros están los cines, está la televisión, están las obras teatrales, novelas, películas, y hay actores. Y hay actores que representan papeles buenos y papeles malos. E incluso cuando uno está viendo una película, uno se identifica muchas veces con el bueno y uno quiere que penalicen, como es lógico, al malo. Pero los fariseos eran actores a la inversa. Es decir, no eran actores del grupo de teatro greco-romano, sino del diario vivir. Ellos querían demostrar a la gente lo que en realidad ellos no eran. Hacían un esfuerzo tan mayúsculo para eso que cuando oraban y ayunaban, lo hacían en las esquinas de las calles y demudaban sus rostros para dar una impresión de aflicción y quebrantamiento, siempre exterior, sin ningún cambio en lo interior. Muchas veces lograban invitaciones para ir a comer después de esos supuestos ayunos, porque tocaban el corazón de la gente. Para Jesús era inimaginable en sus seguidores, por lo que les dice en un momento de cierto éxito misionero que se cuidaran de esa nociva práctica. ¿Por qué cuidarse? Es que no importa el maquillaje o disfraz que use el hipócrita, tarde o temprano la verdad saldrá a la luz, porque no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Es una regla de oro, de que todo, tarde o temprano, sale de lo interior a la superficie de lo exterior. Entonces, con esas cosas en mente, es que usted ve a los discípulos del Señor obrando en el libro de los Hechos, en esa naciente iglesia del Nuevo Testamento.
siendo honestos, francos, transparentes, abiertos. Y cuando vino esta reprensión de la cual hablamos, de la primera disciplina de la iglesia, de que nosotros tengamos documentos históricos, el apóstol Pedro le dijo claramente a Ananías que su hacienda, que su tierra, que lo que él decidió vender, eso era suyo, y que si él lo convertía en dinero, seguía siendo suyo. Y que no es verdad que de parte de la iglesia estaban motivando o predicando con indirecta para que la persona se desprenda de un dinero que tiene para los apóstoles, manejarlo a su antojo. No, nada de esas cosas salió a relucir. Como tampoco en el capítulo 3, cuando Pedro y Juan fueron francos, sinceros, honestos y abiertos con este limosnero, con este hombre que estaba pidiendo. Pedro le dijo, nosotros no tenemos oro ni plata, nosotros no tenemos dinero ni en efectivo, ni en suelto, ni en menudos, no tenemos ni monedas ni billetes, pero nosotros te vamos a dar de lo que nosotros tenemos que tú no nos estás pidiendo. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Es decir, franco, honesto. No es que ellos estaban escondiendo, no, es que no tenían, pero fueron a darle a este hombre lo que ellos tenían. Jesús prefirió el antagonismo con los fariseos antes de ceder en la buena práctica pastoral. Mire, solo en Marcos capítulo 2 hay 5 ocasiones conflictivas entre Jesús y este sector religioso de la sociedad de su tiempo. Pero prefirió ser franco, no un hipócrita, no tener 2 caras ni 3. Porque si Jesús no las tuvo, nosotros como sus seguidores no podemos practicar la hipocresía. La Biblia habla en una carta que Pablo escribió a los Corintios, en la primera, que ahora nosotros tenemos que hablar con panes de verdad y de sinceridad. ¿Por qué panes? Porque el pan se le podía agregar un elemento extraño llamado levadura que lo hacía crecer a una dimensión que naturalmente él no podía crecer así. Entonces era un puro acto de hipocresía. ¿Qué es lo que le está diciendo? Cuídense de la levadura de los fariseos. Entonces exteriormente va a haber una apariencia que no tiene que ver nada con el interior de estas personas. Mateo 5, 6, 7 es un bloque que abarca el cuerpo completo del Sermón del Monte, donde Jesús establece el estándar de vida más alto para un cristiano. Jesús ataca la superficialidad de los que practican un sistema religioso legalista, ceremonial y de apariencias externas. Y en cambio establece la forma real de vivir vidas correctas de acuerdo con la voluntad y el plan de Dios. Si usted quiere, después que termine de escuchar y de ver este estudio bíblico, hágase usted mismo el favor de leer el Sermón del Monte, pero leerlo completo. Mateo 5, 6 y 7, que va a ser muy edificante para tu vida. Y si le da seguidilla a la palabra del Señor, de un brinquito al capítulo 23 del mismo Evangelio de Mateo, para que vea la reprensión que Jesucristo le da a los saduceos, a los fariseos y a los escribas. Todo en consonancia con Lucas capítulo 12, versículos 1 al 3, de que todo lo que está en oculto, tarde o temprano, se va a saber. Entonces, ¿cómo describe Cristo a estas personas? Interiormente podridos. Y hay un momento que los representa como sepulcros. Esos sepulcros, esas sepulturas o nichos, como quiera que sea, limpiecito, bien bonito por fuera, pintaditos, ordenaditos, con una vela encendida, con flores, con un cuadro de la persona o de las personas que están depositados allí los cuerpos. Pero ¿qué Cristo dice? Por dentro están podridos, están llenos de gusanos. Y le habla de la apariencia externa de la ropa, el gran cuidado que tenían para que los demás vieran una apariencia externa de lo que internamente no era.
hay que tener mucho cuidado. Por muchos años la iglesia cristiana, no solamente en las iglesias locales donde muchos de nosotros nos congregamos, sino en iglesias históricas, básicamente en Estados Unidos, iglesias con más de 300, 400 años, ellos acostumbraban al final del servicio, cuando ya terminaba el culto, recitar el Salmo 19, 14. El Salmo 19, 14, que dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Yo he dicho que si Dios me permitiera reescribir este versículo, yo le haría un cambio sin alterar absolutamente nada. Y antes de decir que sean gratos los dichos de mi boca, yo pusiera primero los pensamientos de mi corazón. Usted ve cómo dice: sean gratos los dichos de mi boca y los pensamientos de mi corazón. Sean gratos los dichos de mi boca. Lo pusiera yo en segundo lugar. Y entonces que sean gratos los pensamientos de mi corazón. Porque los dichos se gestan primero en los pensamientos. Entonces los pensamientos son las cosas ocultas, las que están en los salones interiores, en las habitaciones interiores, en la oscuridad, y luego los dichos es cuando las cosas se hacen externas, cuando ya se saben. Entonces es mejor ser genuino de corazón que de boca. Porque si uno es genuino de corazón, va a ser genuino de boca. Si uno no es genuino de corazón, va a ser un hipócrita de boca, que es lo que el Señor quiere aquí impedir. Pero noten que el contexto en el cual Él está diciendo esto es un contexto de éxito. Lógicamente aquí es un éxito numérico de grandes cantidades de personas que están viniendo a la labor misionera de Jesús y los discípulos, y uno se siente halagado de que tantas personas estén interesados en escuchar y en ver al líder Jesucristo. Pero a veces no es un asunto numérico de personas, puede ser numérico de prosperidad económica, de prosperidad material. Entonces uno tiene que tener mucho, pero mucho cuidado con respecto a cómo uno maneja la prosperidad material, y que uno comience a creerse que la prosperidad material es el único símbolo de la prosperidad espiritual. Nosotros podemos ver ejemplo en Job, podemos ver ejemplo en Abraham, podemos ver ejemplo en otros también que materialmente fueron bendecidos de parte del Señor, también a través del trabajo que ellos realizaban. Porque no fue que la prosperidad vino automáticamente, sino que esta persona trabajaba. Abraham, que lo tenía todo, vivió como el que no lo tenía nada, porque él anhelaba buscar algo mejor. Por otro lado, vemos el caso de Eliseo, que era hijo de un gran hacendado y que tenía una hacienda que realmente casi el dueño era el mismo Eliseo. Y fruto de su llamado, él dejó todo eso para seguir a Elías, sustituir a Elías, y entonces seguir la labor en medio del pueblo como profeta. ¿Cómo vivía Eliseo? Con el pan nuestro de cada día, sin nada acumulado. Y fue un hombre prosperado, el apóstol Pablo. Un hombre con abolengo, con apellido, un hombre que venía de una familia pudiente, que habiendo él nacido en Tarso de Cilicia, los padres pudieron enviarlo a Jerusalén a estudiar con el mejor instructor de ese tiempo, Gamaliel, y eso no era gratis. Entonces Pablo dice que él, no teniendo nada, él vive como si lo tuviera todo. Esa es una vida real, una vida práctica, no una vida hipócrita. Como hay personas cuyo amor es fingido y también su piedad, así como la fe, ambas cosas se convierten en apariencia. ¿Qué nos aconseja Juan en Primera de Juan capítulo 3, verso 18? No amemos de palabra ni de lengua. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Eso nos manda la palabra del Señor. Amar no de palabra ni de lengua, porque si amamos de esa manera seríamos puros hipócritas, que en el corazón deseamos el mal para una persona al cual le estamos hablando el bien.
Los seguidores de Jesús deben marcar distancia para no ser arrastrados por la ola de la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. Cosas estas superficiales que sirven para dar apariencia temporal, maquillaje. Luego el maquillaje se quita y luego está la persona real. Esto quiere decir que el lenguaje del amor de una vida real no es lo superficial, sino los hechos. Los que viven vidas superficiales lo hacen para buscar créditos por la apariencia de lo que hacen. Los que viven vidas reales basadas en el amor ágape buscan el bienestar de los demás a cambio de nada. Aquí es que está la diferencia entre la práctica de la simulación de la piedad de los fariseos con la práctica real de los creyentes. Todo lo que en oculto se planea, lo que en la oscuridad se maquina, tarde o temprano ha de salir a la superficie. Entonces, volviendo de nuevo, antes de terminar, a Lucas capítulo 12, versículos 1 al 3, debemos tomar en cuenta muy seriamente al día de hoy estas palabras de Jesús: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Como este pasaje está en Mateo, en Marcos y aquí en Lucas, por ejemplo, en Marcos, cuando el Señor le advierte de que se guarden de la levadura, ellos entendieron que Cristo los estaba reprendiendo porque ellos no trajeron pan, porque se le había olvidado el suministro del pan y siendo ellos mínimo 13 personas, solo tenían un pan. Pero ya ellos habían pasado por la experiencia de la multiplicación de los panes para alimentar a los 4,000 y a los 5,000. Entonces, como ellos estaban discutiendo entre sí, porque Cristo al mencionar la palabra levadura, ellos vieron levadura como sinónimo del pan. Entonces Cristo les dijo: yo no le estoy hablando a ustedes de pan, no le estoy hablando del pan. Porque si se tratara del pan, ¿con cuántos panes alimentamos a 5,000? ¿Con cuántos panes alimentamos a 4,000? Quiere decir que si ahora tenemos un pan para 13, ahora tenemos más recursos que cuando hubo que hacer el milagro para alimentar a estas 9,000 personas, sumando los dos grupos. Entonces es que ustedes no tienen memoria, le dice. Es que la memoria histórica del pueblo de Dios se desvanece tan rápido. Yo lo que le estoy hablando es de la hipocresía. No solamente la de los fariseos, pero la de Herodes también, el gobernante de turno, el hijo de Herodes el Grande en esa comarca donde estaba Jesús. Nosotros debemos tener muchísimo cuidado como para no aparentar lo que realmente nosotros no somos. La cara que Dios nos ha dado es única, más nadie la tiene. Entonces tenemos que presentarnos tal y como nosotros somos. Y si en algún momento cometemos un error, lo que mejor podemos hacer es reconocerlo. Porque en ese pasaje del capítulo 10, verso 14 de los Salmos, también dice, habla de la bienaventuranza de aquel que reconoce sus propios errores y se puede apartar de ellos. Entonces Dios está llamando a la iglesia a ser real, a ser auténtica, para no ser una iglesia engañadora. Pero eso tiene que ser una actitud entre el liderazgo y todo el pueblo. Presentarnos por igual como Dios siempre nos ve. Entonces, con este entrenamiento del Señor Jesucristo, es que nosotros podemos ver parte del desenvolvimiento de la iglesia allí en el libro de los Hechos. Por hoy nosotros lo vamos a dejar aquí y posteriormente vamos a estudiar la parte del temor a Dios y no a los hombres. Entonces, cómo Jesucristo los enseñó a temer a Dios
y no a temer a los hombres para poder llevar hacia adelante la obra que Él nos ha encomendado. Vamos a dejarlo hasta aquí, queridos hermanos, dándole gracias a Dios por esta linda oportunidad y yo personalmente a ustedes por el tiempo dispensado, esperando vernos en una próxima ocasión. Dios me le bendiga, Dios le guarde.